tropical storm watches or warnings. Evacuation orders have been issued at the county level on the east coast of Florida in counties including Brevard, Flagler, Martin, Palm Beach, St. John, St. Lucie, and Volusia counties. Obviously, that is zone specific, so make sure you know your zone and pay attention and listen to the local officials. People in the impacted areas should continue to pay close attention as the storm progresses. I think we know these things can be dynamic, and so please exercise that diligence. For those under evacuation orders, remember, you don't need to go hundreds of miles away. Instead, you can go tens of miles inland, stay within the state, and still be safe. Now, we're ready. We have more than enough resources to respond to this storm. On Monday, I declared a state of emergency for 34 counties so that communities had ample time to prepare for the storm. Kevin and his team have been in constant communication with both utility and fuel industry partners, including FPL, Duke Energy, TECO, municipal electric providers, and rural electric co-ops. There are 16,000 linemen staged to immediately begin power restoration efforts, and Floridians in the path of the storm should expect, to see power outages when you're having these gusty conditions. There'll be debris that will affect power lines and the transmission lines, and so just be prepared for that. These folks are staged, and they will obviously proceed to do a restoration as rapidly as possible, but you should. Bueno, amigos de Acción, están escuchando al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en este momento hablando con los medios de comunicación desde el centro de emergencia. Vamos a escuchar. Tenemos equipos de rescates listos para responder si es necesario. Están abriendo refugios en la costa de la Florida. Hay condados que están saliendo. 22 de los condados escolares van a estar cerrados mañana. Puede visitar fldoe.gov/storminfo para más detalles. Le exhortamos a monitorear sus centros de emergencia del clima local y terminar cualquier tipo de preparación y tener un plan. Si necesita un plan, puede ir a la página web del gobierno. Esto puede ser una tormenta donde hemos estado viendo ya ráfagas. El mejor estimado es muy temprano en la mañana, a la 1 y 2 de la mañana. Gran parte del gobierno de la Florida va a estar bajo estos efectos temprano el jueves. Gracias por su liderazgo, gobernador. La tormenta tropical, como dijo el gobernador, se espera que llegue como huracán a la costa este de la Florida esta noche. Hay inundaciones pronosticadas, erosión en las playas y tornados aislados. Fuertes ráfagas de viento se van a sentir en la península hasta el Panhandle. Le exhortamos a los floridanos a quedarse en interiores y en las próximas horas es nuestra última oportunidad para prepararnos para Nicole. Para decir que hay que remover cualquier tipo de decoración de los exteriores que se pueden convertir en proyectiles durante la tormenta. Si tiene radios de baterías y de satélites, entonces es tiempo de verificarlos. Esta será la mejor manera de asegurarse de que estemos preparados. Podemos tener tornados. Si tiene una alerta de tornado, manténgase en la región de su casa que está más lejana de las ventanas y de las puertas con un sleeping bag, si tiene uno. Hay un riesgo muy alto de corrientes marítimas. Por favor, no entre a las aguas. Las corrientes marinas son muy mortales. Y también hay aviso de inundaciones en varias áreas. Por favor, nunca es seguro caminar o manejar
dentro de inundaciones. Continuamos coordinando con las compañías de las utilidades para atender cualquier tipo de falta de electricidad. Si los residentes tienen preguntas sobre los recursos, le exhortamos a que se dirijan a sus manejos de emergencia local y a sus autoridades locales, y durante el impacto de esta tormenta vamos a inmediatamente a enviar los primeros respondedores, y asegúrese que tiene cualquier cosa que necesite antes de mantenerse en su lugar. Si tiene alguna pregunta sobre el estatus de la tormenta, puede ir a la línea de asistencia del gobierno. Es el 1-800-342-3557. Para más información de la tormenta tropical Nicole, puede ir a la página de emergencias de su área local o a floridadisaster.org/Nicole, floridadisaster.org/Nicole, o en nuestra página de Facebook o en Twitter, @FLSART. Otra vez, gobernador, gracias por su liderazgo. Así que manténgase monitoreando la situación. Si tiene y va a utilizar un generador, por favor, recuerde usar ese generador afuera. No puede usar esto a la parte interior, para que la parte que sale, por supuesto, esté en la parte de afuera de la casa. Hay personas que tienen esto en la casa y esto causa fatalidades. Así que, por favor, tenga conciencia de esto. Y posiblemente tengamos bastantes cortes de electricidad, no tanto como el huracán Ian, pero sí tendremos algunos periodos de tiempo sin electricidad, y personas que quieran usar estos generadores tengan las precauciones para mantener a su familia segura. Bueno, y esta fue la conferencia de prensa del gobernador Ron DeSantis. Más detalles en acción979.com. Acción979.com. Ahora regresamos a nuestra programación regular.